Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el ángulo entre dos vectores. El ángulo entre dos vectores U y V puede definirse por coseno θ. Es igual a U punteado con V dividido por la magnitud de U multiplicado por la magnitud de V. Probaremos esta fórmula en un video diferente. Esto aquí solo proporcionará ejemplos de determinación de θ. Sin embargo, debemos recordar que los vectores son paralelos si U y V son múltiplos escalares entre sí y que si U punteado con V es igual a 0, los dos vectores son ortogonales o perpendiculares. Vamos a echar un vistazo a nuestros ejemplos. Entonces, de nuestra fórmula coseno θ, esta relación aquí, entonces el numerador está salpicado con V. Entonces tendremos 2 veces negativo 2. Más 4 por 3. Más 7 veces negativo 5. Nuestro denominador será la magnitud de U veces la magnitud de V. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 3 cuadrados, que es 9. Más 4 al cuadrado que es 16. Más 7 al cuadrado que es 49. Veces, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado negativo es 4 positivo. Más 3 al cuadrado son 9. Más negativo 5 al cuadrado es positivo 25. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. El numerador va a ser negativo 29. Aquí tendremos el cuadrado de 74. Y aquí tendremos la raíz cuadrada de 38. Entonces, si el coseno θ es igual a esta relación, recuerde que eso nos dice que θ sería igual al coseno inverso de esta proporción. Ahora desde aquí vamos a nuestra calculadora para determinar θ. Asegurémonos de que estaban en modo grado. Presione mod E. Observe que el grado está resaltado. Ahora íbamos a presionar el segundo coseno, lo que muestra el coseno inverso y luego escribiremos nuestra relación. Entonces negativo 29 es nuestro numerador. Y el denominador es el cuadrado de 74. Veces la plaza de 38. Presione Enter. Entonces θ es aproximadamente 123.2 grados. Veamos estos dos vectores en el espacio, para ver si este ángulo parece razonable. Entonces aquí vemos los dos vectores en el espacio. Si hacemos un ángulo correcto de esto, puede ver que el ángulo entre esos dos vectores es definitivamente un ángulo obtuso en un ángulo de 123 grados que parece correcto. Vayamos a ver otros ejemplos. La misma pregunta, dos vectores diferentes fueron adelante y configuraron nuestra fórmula para coseno θ. El numerador será el producto escalar. Entonces tendremos 3 veces negativo 3. Más 2 por 7. Más negativo 1 por 5. Denominador va a ser la magnitud de U veces la magnitud de V. Así que aquí tendríamos 3 cuadrados que son 9. Más 2 al cuadrado son 4. Más negativo 1 al cuadrado es 1. Veces el cuadrado de 3 cuadrados negativos que es 9. Más 49 más 25. Vamos y simplifiquemos esto. Negativo 9 más 14 más negativo 5 que en realidad es 0. Nuestro denominador será la raíz cuadrada de 14 veces la raíz cuadrada de 83. No tenemos que ir más allá porque si el producto escalar es igual a 0 como vemos aquí, sabemos que estos dos vectores serán ortogonales o perpendiculares. Entonces θ será igual a 90 grados, o pi sobre 2 radianes. De nuevo podríamos continuar. θ es igual al coseno inverso de 0, que nuevamente nos dará 90 grados. De nuevo, vamos a ver esto gráficamente también. Así que aquí están los dos vectores y hacernos un ángulo de esto correctamente. ¿Podemos ver que sí? Parece estar en un ángulo de 90 grados entre estos dos vectores. Vayamos a ver un ejemplo más. Así que de nuevo tenemos coseno θ. Es igual a esta fracción donde el numerador es el producto escalar. Entonces tenemos 2 veces 1 negativo. Más 4 veces negativo 2. Más 6 veces negativo 3. En toda la magnitud de t, que va a ser 2 al cuadrado.
Eso es 4. Más 4 cuadrados que son 16. Más 6 al cuadrado serían 36 veces. La raíz cuadrada de 1 negativo al cuadrado es 1. Más negativo 2 al cuadrado que es 4 más negativo 3 al cuadrado es 9. Sigue adelante y simplifica esto. Parece que tenemos 28 negativos. Nuestro denominador va a ser la raíz cuadrada de 56 veces la raíz cuadrada de 14. Ahora, para este ejemplo, voy a ir a determinar los productos de estas dos raíces cuadradas en la calculadora. Si la raíz cuadrada de 56 veces la raíz cuadrada de 14. ¿Quién hubiera notado que sale a 28? Entonces, esta relación es negativa 28 sobre positiva 28, lo cual es igual a negativo. Entonces θ es igual al coseno inverso de 1 negativo, con lo que deberíamos estar familiarizados será de 180 grados. Entonces, lo que está sucediendo aquí es si volvemos al problema original. Estos serán en realidad múltiplos escalares entre sí. Si tomamos el vector y lo multiplicamos por la mitad negativa, será igual al vector v. Y recuerde que si dos vectores son múltiples escalares entre sí, en realidad son vectores paralelos. Entonces estos vectores son paralelos. Pero dado que el ángulo entre ellos es de 180 grados, van a apuntar en la dirección opuesta. Vamos a ver esto gráficamente. Así que de nuevo aquí vemos el vector púrpura y el vector rojo. Y allí apuntando en la dirección opuesta. Pero son múltiplos escalares entre sí y, por lo tanto, son vectores paralelos. Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Tenga un buen día.